Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Silva y hoy realizaremos la prueba de SQL. Bueno, en este apartado se muestran todas las instrucciones generales para abordar y responder esta prueba. Pasaremos directamente a los requerimientos. Dice, dado el siguiente modelo, donde se muestran dos tablas, revisa el tipo de relación y crea el modelo correspondiente. Respeta las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Como en este caso es una relación de N a N, nosotros para poder implementarlo en SQL, tendríamos que crear una tabla intermedia. Para ello, voy aquí a ingresar a PostgreSQL, voy a crear una base de datos y en ella trabajar. Eh, bueno, esa base de datos no existe. Voy a crear la base de datos y me voy a conectar a la misma base de datos. Luego, eh, como dije, hay que crear una tabla intermedia. Para crear esa tabla intermedia y tenga como foreign key esta primary key de estas dos tablas, tenemos que crear primero estas dos tablas. Para ello, yo en este caso voy a crear la primera tabla, que es la tabla películas, donde su columna ID es del tipo de dato integer. La columna nombre es un varchar con una limitante de 255 caracteres y el año es del tipo de dato integer. Y aquí asigno que la columna ID va a ser nuestra primary key en esta tabla. Luego voy a crear la tabla tags, donde el ID es del tipo integer, la columna tag es del tipo varchar con una limitante de 32 caracteres y que nuestra primary key va a ser la columna ID. Dicho esto, ahora nosotros podemos implementar nuestra tabla intermedia, donde yo voy a agregar una ID que sea del tipo integer, al igual que estas dos tablas. Voy a agregar una columna que se llama película ID y una tag ID. Y luego voy a acá a mencionar o requerir que nuestra primera key sea la columna ID que puse, que no es la columna película ID, es una foreign key que hace referencia a la tabla películas, a su columna ID. Y así a su vez la columna tag ID va a ser una foreign key que hace referencia a la tabla tags, a su columna ID. Ahí creamos las tablas. Dice, inserta 5 películas y 5 tags. Voy a insertar 5 películas. Básicamente, como el campo ID no era serial, era integer, tengo que para cada registro agregar ese ID. Bueno, el nombre de la película, el año. Mayor explicación, eso no creo que habría. Los 5 tags, que entiendo que son 5 etiquetas o 5 categorías para las películas. Puse que el ID 1 sea para la romántica, las 2 para ciencia ficción y así sucesivamente. Y luego ah, dice la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda película debe tener 2 tags asociados. Para ello vamos a hacer un inserinto en la tabla respuesta. Em, Entonces, como son registros independientes, coloco el ID 1, 2 y 3. Como bien aquí lo dice, para la primera película, entonces la película ID es la 1, hace referencia a la película 1. Y aquí le agregué 3 tags, que serían en este caso ciencia ficción, acción y drama. Dice, para la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces yo rescato este mismo comando y voy a agregar los registros 4 y 5 que hacen referencia a la película 2
y con la etiqueta 4 y la etiqueta 1, que sería en este caso Mafia y Romántica, que hace referencia a la película Scarface. Ahí se agregaron nuestros datos a las tres tablas. Luego dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Debe tener, no, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar cero. En este caso yo voy a utilizar un left join que haga referencia a la tabla, perdón, películas, y con la tabla intermedia, o sea, un left join de la tabla película con la tabla película tag, con la tabla película tag. ¿Por qué? Porque quiero que me muestre toda la cantidad o que me muestre todas las películas a pesar de que no tengan tags. Por eso utilizo un left. Si hubiera sido un inner join me mostraría solo dos películas. Para esto yo utilicé esta siguiente query donde hago selecciono de mi tabla película, que la renombro con P, le hago un left join con la tabla intermedia, que era película tag, que la renombro como PT, las uno por las columnas que tienen en común, que es la de la tabla películas, el ID, y la foreign key en este caso, que era la de la tabla película tag, la columna película ID. Dicho esto, yo lo voy a agrupar por el nombre, la voy a seleccionar acá para que me muestre el nombre de la película, voy a agrupar, o sea, voy a contarlas, em, voy a contar la cantidad de tag que tiene cada película y voy a renombrar esta columna como el total de tags o total de etiquetas que tiene una película. Y bueno, esto es como solo para mostrarlo un poco más bonito, voy a ordenarlo por la cantidad de tags que tiene cada película. Y ahí me muestra, por ejemplo, que la primera película, que era Matrix, tenía 3 tags y que nos habían dicho en las instrucciones que serían agregar 3 tags a la primera película, 2 tags a la segunda película y las otras no se iban a mostrar. Y como aquí bien lo dice, si una película no tiene tags, o sea, estas 3 no tienen tags, debe mostrarse 0. Si yo hubiera utilizado un inner join, probablemente me iba a mostrar solo las dos primeras películas, donde había un match entre las dos en los datos. Por eso utilicé un left join. Dicho esto, pasamos al siguiente modelo. Dice, dado el siguiente modelo, donde se muestran tres tablas, donde una pregunta puede tener muchas respuestas y un usuario puede tener muchas respuestas. Esta sería como una tabla intermedia entre estas dos tablas, muy parecido a lo que implementamos anteriormente. Dice, crea las tablas correspondientes respetando los nombres, claves primarias, foráneas y tipo de datos. Para esto, yo utilicé, bueno, aquí estoy creando la tabla de preguntas con el campo o la columna ID, que es del tipo integer, la columna pregunta con un varchar con una limitante de 255 caracteres y la columna respuesta correcta, que es del tipo varchar. Y hago mención de que la primary key va a ser la columna ID. Creo esta tabla. Luego, como dije anteriormente, para implementar esta segunda columna eh, o la tabla intermedia, primero tengo que crear la otra tabla. Entonces voy a crear la tabla de usuarios. O sea, se podría crear también estrictamente y después alterar la tabla, pero considero que es mucho más fácil crear la tabla principal, en este caso la de usuarios. Entonces, creo la tabla, utilizo create table usuarios eh, con una columna de nombre ID con un valor tipo integer, el nombre, que es otra columna con una barra limitante de 255 caracteres, y la edad, que es un tipo de valor del tipo integer.
y al igual utilizo que la primary key sea la columna ID. Ya con estas dos tablas creadas podemos generar nuestra tabla intermedia, que es la tabla respuesta, tabla respuestas, y donde va a tener un ID que va a ser del tipo integer, una columna respuesta que va a ser un varchar con una limitante de 255 caracteres, la columna usuario ID, que es del tipo integer, la columna pregunta ID, que es del tipo integer, y aquí coloco que la primary key va a ser la columna ID, que la columna usuario ID es una foreign key que hace referencia a la tabla usuarios, a la columna ID, y que la pregunta ID es una foreign key y que hace referencia a la tabla preguntas a su columna ID. Dicho esto, ya creamos las tres tablas. Luego, dice, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Voy a agregar 5 usuarios, donde, como había dicho anteriormente, como la ID es del tipo serial, no es autoincremental, por lo cual cuando coloco cada registro, tengo que agregar sí o sí este ID que colocamos. Y bueno, el nombre en cada registro y la edad de cada registro de cada usuario. Creo 5 usuarios. Luego voy a crear 5 preguntas donde tiene un ID, la pregunta que se va a realizar y la respuesta correcta. Creo 5 preguntas. Y después dice, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por usuarios diferentes. Para eso yo utilicé este inserito a la tabla respuesta, donde coloco el ID, la respuesta, el usuario ID y la pregunta ID. En este caso, como la pregunta dice, la primera pregunta, que es esta, ¿cuál es el mejor futbolista de historia? Eh, pregunta ID 1, lo va a responder el usuario ID 1 y el usuario ID 2, y responden correctamente que es Messi, porque aquí la respuesta correcta de la pregunta es Messi. Entonces, como nos están pidiendo que se den la respuesta correcta, agrego estos registros. Dice, la segunda pregunta, que es ¿en qué año llegó el hombre a la luna? Debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Yo voy a utilizar este mismo comando. Y, esta pregunta, que es la pregunta 2, ¿en qué año llegó el hombre a la luna? La va a responder el usuario 3, que es Patricio, y que responde correctamente porque es 1969, tal como se muestra acá. Y como es el registro 3, hago el insert. Dice, eh, las otras dos preguntas deben tener respuestas incorrectas. Entonces agrego dos registros, el registro 4 y el registro 5, donde para la pregunta 3, que es ¿cuánto es la suma de los tres primeros números primos? Que la respuesta es 10. El usuario 4, que es Rodrigo, respondió que es 6. Y para la pregunta número 4, que es ¿qué país tiene más mundiales de fútbol? El usuario 5, que es Ramiro, responde que es Argentina, por lo cual es incorrecto, y el anterior igual era incorrecto, y se agregan estos dos datos. Dice 6. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. Entonces yo utilicé esta siguiente query, en la cual yo estoy haciendo un inner join entre la tabla usuarios, que la renombró como U, con la tabla respuesta, las uno por las columnas que tienen en común entre la primera key y su foreign key. Hago un inner join también con la tabla pregunta, que la renombro como P, y las uno
la tabla intermedia, que es respuesta con la columna pregunta ID, y la uno con la tabla preguntas con su columna ID. Donde, aquí, bueno, donde la respuesta correcta, donde lo que respondió cada persona o cada usuario es igual a la o a la tabla, a la respuesta correcta. O sea, lo que respondió acá tiene que ser igual a la respuesta correcta. Dicho esto, yo voy a mostrar el ID de cada usuario, el nombre de cada usuario, que bueno, estos dos vienen de la tabla usuarios, y además las voy a contar. Si bien aquí no nos dicen que nos mostraran que mostrara cero para el otro usuario, así que yo lo dejé tal cual. Y dicho esto, yo la agrupo por el ID de cada usuario y por el nombre de cada usuario. Sí. Entonces, Juan respondió una vez correctamente, que eran los primeros usuarios que yo puse que habían respondido primero, y que los tres primeros habían respondido de forma correcta, y estos usuarios eran em, Juan, Rosario y Patricio. Y como se puede ver aquí, estos tres respondieron de forma correcta. Dicho esto, vamos a pasar a la pregunta 7. Dice, por cada pregunta en la tabla preguntas, cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Como en este caso nos están pidiendo que por cada pregunta mostremos cuántos usuarios respondieron correctamente, yo voy a utilizar bueno, aquí lo que estoy haciendo, sí, esta query, básicamente lo que estoy haciendo aquí es seleccionar de la tabla preguntas, que la renombro como P. Voy a hacer un left join porque quiero que me muestre todas las preguntas donde hay match, o sea, aunque no haya match, porque si utilizo como anteriormente mostré un inner join, solo me mostraría estas dos preguntas solamente. Hago un left join con la tabla intermedia que es respuesta, la renombro como R, y aparte las 1, donde tienen sus ID de la tabla preguntas, su columna ID, con la tabla respuesta y su columna pregunta ID. Y adicionalmente, para que me muestre la respuesta correcta, utilizo con la tabla preguntas, donde la respuesta correcta y lo que respondió el usuario con su respuesta. Luego, dicho esto, luego agrupo por, por la pregunta que viene de la tabla de preguntas. Selecciono cada pregunta que viene de la tabla pregunta, cuento la cantidad de respuestas y le coloco la cantidad de correctas. Por eso me mostró así. Si yo hubiera utilizado un inner join, probablemente me iba a mostrar solamente las dos primeras preguntas. Inner join. Por eso utilicé un left join. Dicho esto, esta era la pregunta 7. Vamos a pasar a la pregunta 8. Dice, implementa un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Entonces, como nos están pidiendo que borremos el primer usuario, yo voy a utilizar un delete from de la tabla usuario cuando el ID es igual a 1. Esto no me debiese dejar porque dice que existe una restricción. Entonces, para lo que yo tendría que hacer en este caso, dice, no puede actualizar o borrar en la tabla usuario porque viola la foreign key o la restricción de foreign key que viene de la respuesta usuario ID foreign key de la tabla respuestas. Para ello, como existe esta restricción, yo voy a modificar mi tabla respuestas, voy a eliminar esta restricción, voy a sacar esta foreign key
Y para que yo pueda hacer un borrado de cascada, que en este caso si yo quisiera borrar el usuario 1, me borraría todas las respuestas que tiene el usuario 1 en la tabla de respuestas. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo, estoy modificando la tabla de respuestas, estoy agregando una foreign key a la que es de la columna usuario ID, que hace referencia a la tabla usuarios, a la columna ID, y activo el borrado de cascada, borrado en cascada. Entonces voy a mostrar mis usuarios, select usuarios, y que el usuario ID 1 es Juan, y, y respuestas, y la tabla de respuestas, donde el usuario ID 1 respondió una vez, por lo cual si yo borro Juan, debiese borrarse también este registro de la tabla respuestas. Entonces voy a utilizar nuevamente el delete, voy a borrar de la tabla usuarios cuando el ID es igual a 1, o sea voy a borrar a Juan, y como voy a borrar Juan, debiese eliminarse esto. Vamos a corroborar si se eliminó Juan, se borró el ID 1, y vamos a ver si se borró las respuestas. Lo que había respondido el usuario 1. Y como se aprecia acá, sí se borró. Luego dice, crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, lo que yo hago acá, dice esta siguiente query, donde yo estoy modificando mi tabla de usuarios, estoy agregando una restricción que la voy a nombrar como mayor de edad y que va a chequear que la edad sea mayor o igual a 18. Entonces, ya aquí creé la restricción. Si yo quiero agregar un usuario, voy a agregar esta, o sea, voy a mostrar la tabla de usuarios, voy a hacer un inserito, tabla usuarios, eh, campo ID, nombre, edad, y voy a agregar los valores. Entonces, como está el ID 5, voy a seguir con el 6. El nombre voy a colocar Lionel. Y voy a colocar que tiene una edad de 10 años. Entonces, al existir esta restricción que creamos anteriormente, no debe ser dejar hacer este insert. Ah, me equivoqué, me faltó la U. Varios. Dice, no se puede, que viola la restricción de mayor de edad. Entonces, no se hizo el insert. Entonces voy a colocar una edad de 30, el cual, como cumple ese requerimiento o esa restricción, sí puede hacerse el insert. Ahí se agregó el insert. Y si compruebo si realmente se hizo ese insert, vamos a mostrar la tabla de usuarios. Y ahí se agregó este último registro. Finalmente dice, altera la tabla existente de usuarios agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Entonces yo utilicé este siguiente comando, esta query. Dice, voy a alterar o modificar la tabla de usuarios, voy a agregar una columna, porque nos están pidiendo que agreguemos una columna del email. No se nos indica qué tipo de datos, así que yo puse que sea un varchar y que él tenga una restricción, que los registros sean únicos. Entonces vamos a corroborar si efectivamente, mira, aquí se muestra que se agregó esta columna email. Vamos a insertar otro usuario. Vamos a colocar
que sea el usuario ID 7. Vamos a colocar Ronaldinho y que tiene 40 años. Ah, y nos falta el email, que eso es lo que implementamos. Vamos a colocar ronaldinho@gmail.com. Que nos salió un error. Ah, nos faltó aquí colocar que tenga la columna email. Email. Ah, y ahí nos dejó agregar este registro. Corroboramos. Ahí se muestra el último usuario, que es Ronaldinho, con edad de 40 y su correo. Entonces, como nosotros creamos una restricción de que el email tiene que ser un registro único, vamos a agregar nuevamente otro usuario. Vamos a colocar Ronaldinho 2, que tiene 50 años y que va a utilizar este mismo, el ID, vamos a hacer el siguiente, el 8, y que tenga el mismo correo. En este caso no nos debiese dejar hacer el insert. Dice que viola que sea un registro único, por lo cual para hacer este insert debiese ser otro correo. Vamos a colocar Ronaldinho 2 y ahí se hace el insert. Bueno, eso sería el desarrollo de mi prueba. Mi nombre es Ramiro Silva. Muchas gracias.